¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. La Iglesia Católica Mundial, desde la década de los 90 hasta ahora, ha sufrido un deterioro en su imagen, una baja en la cantidad de gente que se declara católica. La Iglesia chilena también ha vivido sus escándalos, ha vivido la consternación por parte de sus seguidores, y hoy día solamente el 57% de los chilenos se declara católico. Está en un momento de crisis, pero también un momento en el cual podría marcar un punto de inflexión. Hablamos de este tema en esta discusión abierta que aquí comienza. Benedicto XVI, en el momento de su renuncia en 2005, comparaba a la Iglesia Católica con una barca que hacía agua por todas partes. El Papa Francisco es consciente del temporal que zarandea la barca de Pedro, como se simboliza a la Iglesia Católica, pero es claro que sus reflexiones y discursos plantean desafíos reformistas a la Iglesia. La semana pasada, la revista Newsweek dedicó un titular con la pregunta ¿El Papa es católico?, comparando sus actitudes y sus palabras con el muy conservador arzobispo de San Francisco en Estados Unidos. Numerosos cardenales se han manifestado en contra de algunas de las propuestas del Papa, ideas que se debaten en el Sínodo de la Familia a partir de este 2 de octubre. Entre las propuestas debatidas por miembros de la Iglesia, el Papa promueve acelerar la nulidad del matrimonio eclesiástico y con eso generar un verdadero divorcio católico. También, sin aprobar el matrimonio gay, reconoció en 2014 la necesidad de un acuerdo de unión civil y todavía retumban las expresiones cuando volaba desde Brasil a Roma y señaló que él no era nadie para juzgar a un homosexual. Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buenas intenciones, ¿quién soy yo para juzgarlo? También ha llamado a llevar adelante una teología de la mujer, es decir, que puedan ellas tomar decisiones más relevantes dentro de la Iglesia. En medio de este escenario de la Iglesia a nivel mundial, ¿qué pasa con la Iglesia Católica chilena? Estamos viviendo este proceso de renovación que lidera el Papa. ¿Es una transformación real o más discursiva? De hecho, los polémicos mails entre los arzobispos Errázuriz y Esati nos retrotraen a una iglesia que privilegia las pugnas de poder por sobre la necesidad de acercar la Iglesia Católica a los chilenos. Cardenales que se oponían y definían estrategias para impedir el nombramiento de Felipe Berríos como capellán de la moneda y que se invitara a Juan Carlos Cruz, a una de las víctimas de Caradima, a la conferencia episcopal anglófona para traspasar sus experiencias. Iglesia Católica e Iglesia Chilena, del esfuerzo por renovarse y fortalecerse frente a un mundo que cambia. Así comienza esta discusión abierta en Actualidad Central. Saludamos de inmediato a nuestro panel. Partimos por las damas, periodista, decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central. Juanita Rojas, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Saludamos, por supuesto, a Alejandro Álvarez, quien es abogado, especialista en Derecho Canónico y representante de Voces Católicas. Bienvenido. Muchas gracias. Y saludamos, por supuesto, al académico y sociólogo don Cristian Parker. Bienvenido, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Juanita, parto contigo. ¿Por qué la Iglesia Católica chilena está en la situación que está? Y me refiero, cuando te digo eso, por ejemplo, que tenemos un 57% de los chilenos, y esto ha ido bajando en la última década, antes era el 60 y tanto, ya vamos en el 57%, se declara católico. Y por otra parte, uno toma la encuesta CADEM y dice que el 74% de los chilenos ha considerado que esta iglesia lo ha hecho pésimo en el manejo de la situación de crisis, en especial en el caso Caradima y todo eso. Todos esos son factores objetivos. Pero ¿por qué no ha podido salir de la crisis la iglesia chilena? A ver, la crisis de la Iglesia chilena yo creo que se enmarca además en un contexto mundial. Yo no creo que sea solo la Iglesia Católica chilena. El problema de la Iglesia Católica va más allá de nuestra frontera. En el caso específico de nuestro país, mi opinión es que la jerarquía de la Iglesia en la actualidad no ha tenido una voluntad política, como se dice en otros ámbitos, de efectivamente hacer los cambios y tomar las actitudes que la ciudadanía espera. Yo creo que hay una tendencia a mantener ciertas prácticas y ciertas conductas muy propias de la Iglesia Católica de antaño, y no solo la chilena, que son el secretismo, el control, el manejo de estas élites de poder que estaban absolutamente distanciadas de lo que la ciudadanía quería, y un poco apegadas a ciertas tradiciones
que hoy día simplemente son impracticables. La lógica teocéntrica que decía hace algunos días un columnista está, o ya dio una vuelta grande, y el mundo no está mirando hacia el cielo, el mundo está mirando a cómo los seres humanos viven mejor y cómo convivimos de mejor manera los que estamos aquí. Y nuestra iglesia, tengo la sensación de que sigue aferrada todavía a doctrinas y a ciertos preceptos absolutamente desvinculados de lo que está pasando en el mundo. Alejandro, ¿por qué la Iglesia Católica hoy día está en la situación que está? La Iglesia Católica chilena, para especificarla bien. ¿Por qué? Porque es la más cercana. Es la que hemos visto en estos días verse envuelta en temas judiciales nuevamente. La demanda civil en contra del cardenal. Entonces, ¿por qué llegó a donde está y cuál es el punto de salida o la luz de salida que le ves tú? Bueno, evidentemente que para el mundo católico es muy claro que hay una crisis que nos golpea, que nos afecta, por distintas razones que han pasado en la Iglesia en Chile, en la Iglesia en el mundo, y es algo que todos tenemos muy presentes, y es doloroso. Es doloroso porque para quienes hemos tenido la experiencia de encontrar a Dios, de encontrar una gran familia que es la Iglesia, un lugar de desarrollo para las personas, nos duele que para otros signifique algo tan distinto a la experiencia que hemos tenido muchos católicos. Entonces, desde ahí, esta circunstancia, un católico a pie como yo y como tantos, lo vemos como una oportunidad para que la Iglesia realmente reencuentre y reenmiende el rumbo hacia la vocación que tiene, que es una vocación centrada en la persona humana, y que es un poco lo que la gente ve en el Papa. Porque la gente ve en el Papa esta realidad como del cielo y de la tierra al mismo tiempo. Un arzobispo, cuando estaba en Buenos Aires, que viajaba en el metro. O sea, la gente se encontraba con un arzobispo de Buenos Aires en el metro, se lo encontraba en la calle. O sea, y en el fondo... Pero tú estás dando una clave. Hay una dicotomía, a parecer, entre lo que nos dice el Papa por una parte, que le abre la puerta a la nulidad eclesiástica, que dice los separados, los divorciados, bienvenidos, que dice quién soy yo para juzgar a dos personas bien intencionadas que son homosexuales, y se contradice con lo que se vive en el día a día que en la Iglesia chilena, en la conferencia episcopal. Entonces, ¿de qué manera vamos a sintonizar para poder buscar una solución para que la Iglesia Católica se vuelva a acercar a la gente, si es que está en dicotomía o pareciera que cuando asume alguna instrucción del Papa, la asume, la acata, no la acoge? Mi experiencia como católico es que hay una sintonía entre lo que el Papa va precisamente impulsando en la Iglesia y lo que el mundo católico en Chile va dando progresivamente en los pasos que él va siguiendo. Quizás puede ser que algunos la circunstancia de la jerarquía actual en la Iglesia en Chile no lo represente, pero eso no significa que no existe esa comunión y esa implementación de cada una de las indicaciones que el Papa va dando, porque el Papa no solo encabeza la Iglesia, sino que está marcando el rumbo hacia el cual debe dirigirse, y esa es nuestra meta. Y quisiera hacer una precisión respecto de la nulidad eclesiástica. La nulidad eclesiástica no es nunca un divorcio. El divorcio significa que por mutuo acuerdo de las partes, de aquí para adelante no hay matrimonio, y antes existió. Sí. La nulidad es una declaración judicial que dice que no existió nada, que nunca hubo, porque hubo un vicio en su origen por el consentimiento. Entonces, y es una distinción importante, y el acelerar las nulidades significa darle agilidad procesal, y no así como una suerte de y que no sea solamente para los ricos. Claro, exacto. Vamos a dar nulidad a 10. Pero sería gratis y demoraría 45 días. No, pero el tema es que en Chile, claro, y eso es importante decirlo, antes de que el Papa lo dijera, existe lo que se llama el privilegio de pobreza. Sí, pero habría que postular. Pues, acreditando los temas socioeconómicos, la persona que no tenía los recursos para pagar un proceso canónico, no se le cobraba. Ya, pero no arranquemos del tema todavía. Cristian, pareciera que... Una pequeña aclaración de presentación. Yo soy sociólogo del Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago. Exactamente. Sí. Una consulta. Parece que los hechos objetivos
están a la vista, de lo que para cualquier situación, hasta para cualquier empresa, en el cual la credibilidad se ve afectada, pregúntele a Volkswagen, se le van los clientes. Y acá en Chile, ¿tiene alguna característica diferente a lo que podría haber sido lo que ha ocurrido a nivel mundial? A ver, de partida, esa comparación que haces con una empresa es una mala comparación. Por lo menos desde el punto de vista de la sociología y la religión, hay que entender que las iglesias, no solo la católica, funcionan de otra manera, ¿ya? En alguna parte y en algún aspecto funcionan como iglesia, como jerarquía, como institución, como aparato burocrático y como incluso empresa. Claro. Pero en otro aspecto no, ¿ya? Porque no hay ninguna empresa que tenga fieles, ¿ya? ¿Y la toma de decisiones se parece algo a lo que podría ser una empresa? De hecho, en las empresas, yo le decía, en términos de marketing, se busca fidelizar. Mira, pero es que eso lo toman de la iglesia. Obvio, por eso hacía la comparación de antes. Mira, hay que entender que la iglesia es una institución jerárquica, ¿ya? La iglesia, sobre todo la iglesia cristiana, no solo la católica, pero que ha sobrevivido, digamos, 2000 años. ¿Por qué? Porque ha sido una de las instituciones, ¿ya? Desde el punto de vista sociológico, burocrática, más eficientes, ¿no? Que incluso en la época de la Edad Media era la única institución que le daba una coherencia, una unidad al conjunto de la cristiandad. Entonces, el hecho que sea jerárquica, ¿no? Efectivamente establece una cantidad de elementos que yo creo que lamentablemente ahora se notan demasiado, ¿ya? Pero no es solo eso, no es solo eso. Entonces, allá hay una dinámica donde una cosa es lo que dicen los obispos, los sacerdotes, pero otra cosa es por donde va la gente, los fieles. Por eso que también a veces se da estas situaciones donde a nivel de doctrina o a nivel de prédica oficial, que la iglesia dice tal cosa, pero a nivel de lo que opinan, en este caso los católicos están opinando por otro lado. Por ejemplo, a propósito del divorcio. ¿Y fueron solamente los escándalos los que provoca esa distancia que hay entre la autoridad y la feligresía? Situación similar en el mundo político, que la autoridad es por acá y exactamente, por acá. Hay un divorcio, ¿no? entre la cúpula directiva, por así decirlo, y el resto de la gente. Pero yo diría lo siguiente, fíjate, respecto a por qué ahora en esta iglesia se da ese mayor divorcio. Por dos motivos, yo creo, fundamentales. Uno, un motivo histórico, ¿no? En el sentido de que la iglesia, si recordamos la iglesia católica, ¿no? Y siempre se ha dicho, ¿cierto? La iglesia, en la época de la dictadura, defendió de manera sustancial en la misma iglesia los derechos humanos, y se comprometió mucho socialmente, y después incluso tuvo un rol político en el retorno a la democracia, muy importante y todo eso, ¿ya? Y hubo una sintonía muy grande entre ese sentir religioso de los fieles, pero también el sentir del pueblo en general que quería la democracia y luchaba contra la dictadura. Ahora, lo que pasa es que esa misma iglesia, que no es la misma en realidad, porque ha cambiado sustancial, todos los obispos de aquella época ya no están. Claro. ¿Ya? Sí. Y todos los obispos actuales son totalmente distintos. Esta iglesia ha acentuado, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un primer elemento, ¿cierto? Que esta iglesia ya no tiene ese discurso centrado en temas de derechos humanos y todo eso. Pero además, esta iglesia ha acentuado un discurso más bien moral, un discurso en torno a la moral sexual incluso. Pero con los escándalos de abuso sexual, que si uno lo mira en realidad, un abuso sexual es un atentado a los derechos humanos, ¿ya? Fundamental. Entonces, esta iglesia se ha mostrado, ¿no? como una iglesia absolutamente inconsecuente, ¿no? Se predica, ¿no es cierto?, lo que no se practica para nada. Entonces, en la distancia entre la feligresía y esta iglesia se acentúa, ¿ya? Correcto. Más sobre todo cuando existe esta situación, ¿no es cierto?, la situación generada con los cardenales, donde se les acusa de que ellos han encubierto, de que no denunciaron oportunamente. Yo no estoy diciendo que así sea, pero sí hay toda esa percepción, claro, de que aquí hay algo que no está claro, que está oscuro. Entonces,
hay una pérdida de confianza, ¿no?, de parte de los fieles respecto a ciertas actuaciones, y eso, ojo, no quiere decir que los católicos no sigan considerando que los curas son gente que es muy importante para el desarrollo de su fe. Ahora, ¿Se entiende la diferencia? Sí. Aquí tengo una declaración del vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goich, en la revista Que Pasa, que circula a contar de hoy día. Dice: la Iglesia, gracias a Dios, es mucho más que un grupo pequeño de autoridades. Y posteriormente dice, a raíz de todos estos escándalos, y de ahí viene lo que yo le afirmo, dice que la Iglesia es la misma, la que estuvo en las ollas comunes, que defendió de los derechos humanos. Pero como se soluciona el problema, en la misma iglesia, no quiere decir que sean los mismos personajes, pero como se solucionó un problema, tal vez esta cosa de ya ver que hay ciertas cosas que se dan por hecho que ya se acabaron, por decirlo así. Hay gente que considera que la pobreza en Chile ya prácticamente no existe. El rol de la Iglesia Católica pasó a segundo plano, o sea, ya la necesitamos menos. ¿Será parte de ese problema? Mira, primero, Monseñor Alejandro Goich es uno de los sobrevivientes de la antigua Conferencia Episcopal. Yo diría que es la excepción, porque el resto prácticamente ha cambiado completa. Ya está a los 75 años, de hecho. Eso no es menor, no es un tema secundario la composición, por quién fueron nombrados los actuales obispos y en qué lógica. Recordemos que estamos hablando de Juan Pablo II y después el breve periodo Ratzinger, que se ha llamado la Iglesia de la Restauración, que fue un poco un vuelco, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica para hacerle una especie de paréntesis al Concilio Vaticano II, en el sentido de volver a cierto conservadurismo. Y todos los obispos que hoy día están nombrados fueron nombrados por estos últimos dos papas, que tenían una visión totalmente distinta a la que tiene hoy día el Papa Francisco. Por lo tanto, esta conferencia episcopal no es, y cuando en ese sentido yo no creo que, como dice Monseñor Goich, sea la misma Iglesia Católica. Es la misma Iglesia, pero no es la misma jerarquía. Claro. Y el problema es que lo que aparece en los medios como Iglesia Católica es la voz de la jerarquía, no es la voz de las bases. Yo comparto que seguramente es la misma Iglesia Católica cuando yo voy a las parroquias y me voy a encontrar con la misma gente trabajando y con los mismos curas, ¿no es cierto?, que están ahí al lado de sus fieles, en ese sentido, y trabajando en los sectores más pobres. Sí, esa es la misma Iglesia, pero la jerarquía de la Iglesia, la que tiene opinión, la que dicta la línea de alguna manera, es una Iglesia totalmente distinta, que, como decía Christian Parker, está centrada hoy día en fiscalizar qué hace la gente dentro de su dormitorio, más que preocupada de esa iglesia orientadora, esa iglesia acogedora, y esa iglesia que es capaz de captar los cambios de los tiempos. Esta conferencia episcopal no ha sido capaz de eso. Cierto que la Iglesia Católica y la jerarquía tuvo que afrontar el periodo de la dictadura. Eso generó en la ciudadanía, sin duda, una tremenda cercanía. Cambia la situación y hoy día políticamente no se necesita a esa iglesia para defender los derechos humanos, pero yo creo que con una iglesia y con una jerarquía más bien, que hubiera sido más acogedora de los cambios que se estaban produciendo, tal vez el distanciamiento no sería tan grande. Y te lo digo ¿por qué? Porque no es el 57%, solo una cosa, ese 57% yo creo que es el que hoy día se declara católico. Pero yo podría mencionarte cientos y miles de personas que siguen siendo creyentes, que siguen teniendo un profundo respeto, pero que con estas normas, con estas posiciones, con estas actitudes tan distanciadas de la realidad, con esta soberbia, prefieren no decirse católicos. Vamos a hacer una pausa, estamos de vuelta, entramos en otros temas y te dejo lanzada la pregunta. ¿No debiera estar alineada la autoridad chilena con lo que dice el Papa y el alineamiento en los hechos? De ahí te especifico por qué. Pausa y estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.
Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Mira, ya estamos de vuelta. Te dejé deslizado un tema, Cristian. Respecto al alineamiento que uno a veces ve que está ausente entre ver un papa cercano, activo, un papa que va a Estados Unidos y dice las cosas como le gustaría a uno escucharlas. Y vemos acá, por ejemplo, que cuando le toque ir a declarar al cardenal Errázuriz por el tema, que era a tomar declaración, ni siquiera él va, por el tema del caso Caradima, no hay reconocimiento de errores, no hay un acogimiento de las víctimas por parte de la Iglesia, sino que se ha centrado todo y se ha aglutinado los esfuerzos de la Iglesia en defenderse. Entonces, ¿qué le hace falta a la Iglesia chilena? O sea, a ver, el cardenal, en definitiva, él reconoce expresamente que hubo errores, hubo falta de rapidez en enfrentar el tema, pero en el fondo él, y lo dice expresamente, no se hace cargo precisamente de que no hayan hecho nada. O sea, y de hecho, y es importante decirlo, la Iglesia, en lo que constituye la Iglesia chilena, es la única que, en el caso puntualmente de Caradima, lo tiene encerrado, porque la justicia civil no fue capaz, por la prescripción, por mil razones. No, es que no fue capaz, que quiere decir que no se podía nomás. Pero no se podía. Y si la Iglesia Católica hubiese sido negligente, particularmente la jerarquía, Caradima... ¿Y no es negligente responder que pensó que el cura tenía Fama Santa? Respecto de Caradima, no está libre, está encerrado. Y digamos, si no estuviese bajo el alero de la Iglesia, andaría por la calle libre, embaucado quizás. Pero había una red de protección. O sea, de hecho, y te digo otra cosa, y no quiero seguir andando mucho en el tema, el obispo Barro pertenecía al círculo y de todas maneras se le nombra obispo de Osorno. Bueno, eso es algo que los católicos nos hacemos la misma pregunta, ¿por qué? De hecho, salió ayer, creo, un video donde en el fondo le preguntaban al Papa, digamos, ¿por qué? Y dijo que no había pruebas suficientes. Claro, y en definitiva, alguna razón el Papa Francisco tiene para haberlo nombrado. Nosotros, como católicos chilenos, no lo entendemos. De hecho, se sabe que Monseñor Esati fue a hablar con el Papa, le dijo por qué no debía nombrar a Monseñor Barro. Fue Fernando Chumalí, que era el administrador apostólico de Osorno, le dijo que no hay que nombrar. Y 2 o 3 personas que no recuerdo más de la Iglesia chilena que fueron expresamente a decirle al Papa no lo nombre. Y entonces el Papa tomó una decisión que la verdad nosotros no lo entendemos. Alguna razón poderosa tendrá. El Papa ¿Fueron otros personeros a plantear lo contrario de por qué había que tú sepas? No, que alguien haya estado a favor del nombramiento. Que tú sepas. No, que yo sepa. Pero sí, a mí me consta que todos estos personajes fueron a decirle expresamente al Papa por qué no debía nombrarlo obispo de Osorno. Sin embargo, a pesar de todo eso, el Papa toma una decisión y, digamos, como sabemos, del Papa, cuando parece toma una decisión, es radical en su seguimiento y la sigue hasta el final, y dice el Papa que no hay prueba de que lo implique de alguna manera a Monseñor Barro. Y eso, a nosotros como católicos, dice, ¿por qué? Cuando venga el Papa, nos gustaría preguntarle personalmente ¿por qué? Cristian, hablábamos justamente en la pausa comercial respecto de la credibilidad de las instituciones. Y la Iglesia es una institución, y de hecho la Iglesia católica es la más importante que hay en Chile, seguida después por la evangélica que está creciendo. ¿Qué le pasó a las instituciones que se cayeron tanto? Mira, si uno analiza las encuestas de opinión y analiza la confianza que la gente manifiesta en las distintas instituciones, una de las instituciones que más alta tenía la confianza era, entre otras instituciones, la Iglesia Católica, ¿ya? Lo que en algún momento también se hablaba, y sobre todo en la época de tiempos difíciles, de la reserva moral, digamos, de este país, ¿no? El cardenal Silva, en sus homilías, ¿no es cierto?, hablaba del alma de Chile, en el fondo él siempre
en su planteamiento tenía en cuenta no el interés de los católicos o de la Iglesia, tenía en cuenta el interés de la patria y el interés del pueblo chileno, ¿no? O sea, esa figura central de una Iglesia que está mucho más allá de un proselitismo religioso inmediato, sino que se preocupa de temas fundamentales para el desarrollo del país, eso ya no existe, ¿no? Y resulta que entonces aparece esta situación con esta jerarquía, donde es una jerarquía que es muy distante, ¿no? Esta jerarquía, independientemente, supongamos que no hubiera sucedido lo de los cardenales, ¿ya? Que no se hubiera sabido eso. De claro, hecho, igual. es igualmente una iglesia muy distante desde el punto de vista de su jerarquía. Entonces, peor todavía si se conoce una situación donde este cardenal y este otro se caen como figura de liderazgo, porque en definitiva, si uno espera algo de un cardenal, es que sea el primero en ser consecuente y en preocuparse de la protección de ciertos valores fundamentales. Y eso no aparece. Entonces, y no se da la ahí... desconfianza se incrementa tremendamente respecto a la jerarquía. Porque a la Iglesia y a ciertas instituciones se le provoca, y a las personas también, uno tiene una expectativa respecto de la Iglesia, respecto de ti, respecto de mí. Pero la expectativa, lo comentábamos antes de ir al aire, cuando se descubren estos dos mails que se intercambian, si hubiera sido entre dos políticos, casi no es noticia. Pero como es entre dos sacerdotes, claro, esa es la noticia, es la expectativa. Sí, pues. A ver, y como decía Cristian Parquet, desde la Iglesia Católica de la voz de los sin voz, del cardenal Silva Enrique, a la Iglesia de hoy, donde no le importa la voz de los católicos, sino que quiere imponer esta jerarquía, ¿no es cierto?, sus propios puntos de vista, hay una distancia y han pasado también muchos años. Yo creo que la generación actual, algunos todavía, ¿no es cierto?, recordamos aquellos tiempos, pero hoy día tenemos han pasado varias generaciones, recordemos, si nosotros pensáramos que cada 10 años hay una generación, han pasado muchos años. Hay un distanciamiento global, insisto, del tema de la fe y de la religiosidad, eso no es solo de Chile. Y la incoherencia, la inconsecuencia que se ve en el mundo empresarial, en el mundo político, se supone que aquellos que están más cerca de Dios, que tienen una característica distinta, se comportan exactamente igual, ¿eh? No se comportan ni mejor ni peor, se comportan exactamente igual. ¿Por qué los tengo yo que acoger como referente moral? ¿Por qué me tienen que decir qué es lo bueno y qué es lo malo si esas personas en su práctica cotidiana son tanto o más malos que el resto? Eso es lo que está pasando. Los mails efectivamente podrían haber sido de políticos. Yo creo que también habrían resultado seguramente y habrían ocupado algún espacio noticioso. Pero estos son los señores que a nosotros nos dan lecciones morales. Así es. Entonces, claro que no hay quien pueda, y yo voy a usar un término que puede ser duro, seguir respetando a una jerarquía que es tremendamente inconsecuente. Ahora, fíjate, hagamos una cosa, tengo que ir a una pausa. A la vuelta, hablemos de cómo vamos buscando una solución a esta situación, porque tú lo decías también, que la Iglesia, una institución tan importante en Chile, se ve afectada en su credibilidad, también nos afecta a todos, creyentes y no creyentes, y es parte de los equilibrios. Entonces, empecemos a buscar o ver cuáles son las soluciones o la luz que ustedes ven al final del túnel. Pausa, ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ya estamos de vuelta, estamos con esta discusión abierta, hablando del momento de la Iglesia Mundial, de la Iglesia Católica Chilena también. Cristian. Alejandro. No, le voy a preguntar a Cristian y después voy contigo. Cristian, tendríamos que distinguir entre jerarquía y jerarquía dentro de la Iglesia, o entre jerarquía y liderazgo. Sí. Y por ejemplo, me mencionabas también ahí en comerciales respecto al rol, por ejemplo, de Felipe Berrío. Claro, lo que pasa es que yo creo que para tener un panorama adecuado, correcto y más o menos objetivo de lo que sucede con la Iglesia, hay que decir que
hay cierta jerarquía que es la que más aparece en los medios y que, por cierto, es la de mayor graduación, digamos, los cardenales o los arzobispos, etcétera. Pero resulta que también los curas, ¿no?, son jerarquía, ¿ah? Y resulta que también hay una cantidad de gente, ¿no?, que está trabajando en la iglesia en otra línea, en una... por ejemplo, el mismo cura Felipe Berrío, que es un cura que es cercano a la gente. ¿Por qué es cercano? Porque es absolutamente consecuente, ¿ya? Porque el tipo lo que predica lo hace, ¿no?, y se juega por valores del Evangelio, ¿ya?, y se mete con la gente y está viviendo en un campamento y desde allí habla, ¿me entiendes? Entonces es muy distinto, ¿no?, a esta otra situación. El otro gran ejemplo es el propio Papa Francisco, porque el Papa Francisco, claro, él es jefe del Estado del Vaticano, pero ¿cuál es la imagen que está proyectando? Una imagen que no tiene nada que ver con eso. Es la imagen de un predicador que está planteando temas que son absolutamente urgentes de la agenda política internacional y un mensaje social del catolicismo y del evangelio que es fundamental. Entonces, ¿por qué hoy día yo escucho por todos lados, incluso gente que no es creyente, oye, este Papa? Entonces hay una cierta admiración que está concitando a este Papa, más allá incluso de los creyentes, de los católicos, etc. Y eso significa entonces que hay una iglesia que uno no la puede analizar en bloque, ¿no? Hay corrientes que... Y por eso que de alguna manera también esta iglesia siempre ha sido así por lo demás, sí. Porque en la época también de defensa de derechos humanos también habían obispos que estaban apoyando la represión, digámoslo, no solo en Chile, también en América Latina. Sí, correcto. Pero entonces, ahí hay una iglesia distinta, esta iglesia del Papa, esta iglesia de Felipe Berrío, que es muy interesante analizarla y ver qué es lo que está sucediendo con eso. Respecto al rol político del Papa a nivel mundial, nosotros vemos que es un Papa reformista. Pero va a haber reformas que a lo mejor le van a costar, no sé si tienen resistencia dentro, y eso es lo que te estoy preguntando. Por ejemplo, a la reforma respecto al celibato, el rol de la mujer, una teología para la mujer, que es lo que se está discutiendo hoy día ya. Entonces, ¿cómo ves que va a poder él navegar en medio de estas aguas? Porque puede haber resistencias, las debe haber. Yo creo que hay resistencias, y si nosotros analizamos lo que está pasando dentro de la curia, y pensamos corrientes muy diversas como son la iglesia polaca, muy conservadora y muy apegada, ¿no es cierto?, muy parecida a lo que sería nuestra conferencia episcopal hoy día, o una iglesia alemana que está planteando y apoyando y fomentando cambios mucho más avanzados que los que propone el propio Papa. Sin duda que la cosa está complicada. Pero estamos hablando, y a propósito de lo que decían Alejandro y Cristiana hace un rato, de un jefe de Estado. Claro. El Papa Francisco no solo es el guía espiritual, sino que además es un jefe de Estado que se ha comportado como tal, y que fíjate que ha demostrado un tremendo manejo político. El rol que está jugando en términos políticos, si miramos lo que acaba de pasar entre Cuba y Estados Unidos, claro, lo que fue a decir a Cuba, lo que hizo en Cuba, cuando yo miraba a Raúl Castro paradito, ¿no es cierto?, en misa, obediente además al lado del Papa Francisco, y miraba al Papa en Naciones Unidas diciendo al pan pan no vino, y criticando el capitalismo y criticando la forma. Estamos hablando de un líder político de una dimensión que yo creo que no se veía hace un tiempo largo. Además ha criticado el cierre de frontera a los refugiados sirios. No tiene empacho además, fíjate, en pero decir... Y pidió salir al mar para Bolivia también. Por eso digo, es un líder político que tiene una visión muchísimo más avanzada de la que tienen muchos que se han dedicado a la política durante el último tiempo. Por lo tanto, el gran mérito, y yo diría que a propósito de lo que tú preguntabas hace un rato cuando estábamos en los comerciales, de cuál es la salvación, claro, si la Iglesia tiene salvación, yo diría que este Papa en particular tiene un gran mérito. Esta cercanía, esta sintonía con lo que está pasando en el mundo, con los nuevos tiempos, con lo que quiere la gente, y esta tremenda capacidad política de meterse en los temas duros. Cuando se produce la elección de este Papa, después de la abdicación del Papa anterior, se busca un Papa más joven, más cercano,
que tenga características políticas, lo decían los vaticanistas, y parece que fue hecho a la medida. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, este Papa, ¿qué cambios crees tú que va a dejar en esta iglesia? ¿De qué manera va a cambiar el rumbo? ¿Cómo lo ves tú y cómo crees que lo acoge la comunidad católica? Yo creo que el principal acento o nota característica del Papa Francisco es su preocupación por la persona. Da lo mismo la situación en que se encuentra la persona. Su mayor preocupación es la persona humana. ¿Y en qué se nota? Se nota en que, por ejemplo, este año, el 8 de diciembre, comienza el año de la misericordia, que es un año que hunde sus raíces en una tradición judía, que es la fiesta del perdón, que una vez al año el pueblo judío se devuelve las cosas que le debe a otros, se perdona, borrón y cuenta nueva. Y el Yom Kippur famoso. Y en definitiva, esta tradición hebrea, que tiene una significación en el mundo cristiano importante, el Papa la instaura en este año de la misericordia. En ese mismo contexto está el sínodo por la familia, la preocupación por las familias, y él dice claramente, las familias no son realidades perfectas, son como las conocemos, con días buenos, días malos, éxitos, fracasos, así son nuestras familias. Entonces el Papa dice, bueno, tenemos que hacernos cargo de esa realidad. ¿Y cuál es el acento? La persona. El tema del aborto, que es una realidad tremenda. ¿Y qué es lo que le importa? Y lo dijo claramente en Estados Unidos. O sea, tenemos que defender la vida del niño que está por nacer. Es un ser humano inocente y no merece ser asesinado. Y así, si uno va tomando todo el hilo conductor del pontificado de este Papa, su acento son las personas. Y respecto al futuro de la Iglesia en Chile, yo veo, tengo aquí algunos números respecto de las obras sociales que tiene la Iglesia en Chile y las funciones o labores educativas que realiza. Y fíjense, pasan por la Iglesia hoy día, por la educación católica, aproximadamente 730.000 personas, o sea, al año. O sea, es un montón de personas. Y en las obras sociales que tiene la Iglesia, como hospitales, casas para ancianos, orfanatos, consultorios o centros de atención social, en Chile hoy día están más o menos en el orden de las 1.000. El aborto es innegable. Pero aquí voy, que la relación está en una real preocupación por la persona humana, que es la línea que señala el Papa y que es la línea que históricamente ha realizado la Iglesia en Chile. En Chile, la Iglesia, a lo largo de su historia, siempre ha tenido un poco lo que decía, una particular preocupación por la persona humana, por Chile y por su destino. Y en la medida que la Iglesia entendía, como todos los bautizados, todos los fieles, no solo la jerarquía, realmente dedique sus esfuerzos a esta labor, evidentemente que la realidad es muy distinta. Juanita, una pregunta. ¿Son los temas valóricos los que van a acercar o distanciar a esta Iglesia Católica de los chilenos? Me explico. Cuando uno ve una encuesta, dice que mayoritariamente la gente está a favor de legislar con respecto al aborto. La Iglesia dice no, porque tiene su postura. ¿Y esto la aleja o la distancia de la gente? Cuando la estadística dice una cosa y la Iglesia dice otra. Yo creo que, fíjate que las posiciones valóricas un poquito extremas son las que van a distanciar. Hay otras cosas que son comprensibles, incluso aunque no se compartan. Muchos católicos no comparten la posición de la Iglesia, pero entienden que, tomando en cuenta que es la Iglesia Católica, es comprensible que defienda esa postura. Por lo tanto, no es eso lo que la aleja. Yo creo que lo que la aleja es la falta, insisto, vuelvo a la falta de sintonía. Cuando hacíamos el recuento de esta Iglesia Católica que durante el periodo de dictadura es capaz de comprender el momento político, toma la actitud mayoritariamente, porque estamos de acuerdo en que hubo sectores que no, pero su jerarquía y su Iglesia mayoritariamente acoge a gente que no era católica, que no era creyente, que no compartía sus posiciones y sin embargo entiende que ese momento político requiere que empatice con ese pueblo. Cuando el cardenal Silva Enríquez, estamos hablando de cuando años se inician los primeros cambios sociales, estamos hablando de la reforma agraria. ¿Cuál es la sintonía de la Iglesia Católica en ese momento? Sí,
y parten, ellos promueven la sindicalización campesina, son las tierras de la Iglesia Católica las primeras que se ponen a disposición para la reforma agraria. Es decir, siempre hubo en la Iglesia Católica chilena una sintonía con el momento político. Hoy día se ha perdido esa sintonía, entonces creo que son más allá de los temas valóricos, Pablo. Yo creo que esta jerarquía no es capaz de sintonizar con los cambios, con las reformas políticas, estructurales, sociales que está teniendo Chile. Cristian, ¿cómo hace la Iglesia Católica para reencantar? Porque si bien es cierto, tiene cifras que son realmente importantes, las que tú mencionabas, y la presencia en ciertos sectores de la Iglesia Católica es necesaria en todo sentido, no solamente en el acompañamiento espiritual, sino también en el aspecto social. ¿Cómo reencanta la Iglesia Católica? O te lo pregunto de otra manera, ¿cómo lo ha hecho, por ejemplo, para encantar la Iglesia Evangélica, que ha ido creciendo sensiblemente? Yo creo que yo quiero seguir un poco en la línea de lo que plantea Juanita. No lo valórico, de la sintonía. Yo creo que ahí está la clave, fíjate, porque si uno analiza, y a mí yo creo que es muy interesante ver qué está pasando con el Papa, ¿no? Porque yo creo que el Papa no ha tenido una influencia, si tú quieres, directa y visible en la Iglesia actual, jerarquía católica chilena, pero sí va a tener una influencia en el mediano y largo plazo. Y no solo en la Iglesia chilena, en América Latina y espero que... Pero, si uno analiza qué es lo que sucede con el Papa, hay una cosa muy interesante. En la introducción ustedes ponían esto de que incluso hay quienes se preguntan hasta qué punto este Papa es católico. Claro. ¿Sí? Claro, viene del titular de la Newsweek. Claro, ¿no? ¿Hasta qué punto es ¿Y por qué esa pregunta? Esa pregunta porque aparentemente este Papa plantea una serie de cosas que no están acordes con la doctrina y el dogma oficial tradicional. ¿Ya? Que en el fondo está en una línea de pensamiento distinta a lo que se esperaría que dijera un papa, y que en el fondo, en definitiva, es el efecto comunicativo que tiene. Pero lo que yo quiero decir, fíjate, ¿y ahí está parte del reencantamiento, pero a lo mejor? No, pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Fíjate tú que este Papa, si uno analiza lo que plantea en términos doctrinales, es perfectamente acorde con la doctrina tradicional de la Iglesia. Claro. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que es un Papa pastor. O sea, es un Papa que está preocupado de qué sucede con sus fieles. Es un párroco que está preocupado con el drama humano que vive la gente de su parroquia y sobre todo los más pobres. Y esa es la sintonía. Y eso es lo que está generando. Y en ese sentido, si bien yo concuerdo con lo que decía Juanita, que es un Papa político, yo creo que tiene la virtud, de al mismo tiempo de ser un gran político, es un predicador religioso. Ahora, no olvidemos eso. Y cosa, eso es sintonía con la gente, porque la gente está esperando del Papa una cuestión religiosa. ¿Ya está en sintonía con la curia? Pero, porque recordemos que, por ejemplo, Ratzinger... No, para nada. Pero ojo, este Papa, en 2 o 3 temas fundamentales de la agenda política internacional, está en sintonía con lo que el mundo requiere. Pongamos el caso del cambio climático. El cambio climático es uno de los problemas más urgentes que está viviendo el planeta hoy día. Va a haber una reunión en noviembre, a fines de noviembre, principio de diciembre, en París, ¿no? Donde tienen que ponerse de acuerdo todas las naciones, si acaso va a haber un nuevo pacto de Kioto, donde se estableció la reducción de las emisiones de carbono para poder reducir en parte esta situación del calentamiento general. Bueno, ¿qué es lo que hace este Papa? Este Papa es el primer Papa que publica, porque otros papas también han hablado del medio ambiente, ecología, pero publica una encíclica que es maravillosa, que es tremenda. Pero no solo eso. Fíjate tú, ¿cuáles son los principales actores del Acuerdo de París el día de mañana? ¿Ya? Los principales actores son Estados Unidos, Rusia, China. ¿Ya? Este Papa, ¿qué es lo que dice en Estados Unidos? En el corazón del imperio, digamos, uno de los mensajes principales es el tema del cambio, que incluso se mete en la política interna, porque hay todo un problema tremendo ahí. Ahora, mi pregunta... Entonces, es un Papa que está en sintonía con lo que está sucediendo profundamente en pero el va a tener mundo. que provocar cambio interno en la Iglesia, o sea, desde ordenar las finanzas del banco
hasta tener que luchar con la resistencia. Y ahí donde uno dice, tendrá la capacidad, porque finalmente Ratzinger se va, dice, ¿sabes qué? No me la puedo, estoy con una curia monolítica con la cual rebota. Entonces, yo creo que Ratzinger asume ya con un cierto cansancio, un cierto deterioro de salud personal, anímico, y la verdad es que él siempre tuvo claro que era una bisagra entre lo que iba y lo que venía. No se le podía pedir a Ratzinger que hiciera más, y efectivamente sus resistencias no dieron para hacer los cambios que eran necesarios. Además, él doctrinariamente, acordémonos que Ratzinger, por favor, fue nada menos que el encargado de la doctrina de la fe, tampoco había una disposición especial. Yo creo que estamos ante un personaje totalmente distinto y que tiene la fuerza, y yo confío en que efectivamente lo va a llevar adelante, pero de que tiene resistencias internas, las tiene, y de que la curia es poderosa. Por favor, no nos olvidemos de que ahí la resistencia al cambio, además, Pablo, es natural en la institución. Es natural en toda institución. Claro. Por favor, aquí tú vas a tocar intereses y sobre todo poderes. Así es. Y la resistencia, cuando se están tocando intereses y cuando se está tocando la tecla del poder, en todas partes del mundo igual. Yo no creo que este Papa vaya a completar este proceso. Es probable que en todo su papado no alcance a terminarlo, pero va a dejar sentadas las bases para que de alguna manera eso sea irreversible. Ojalá que se pase la posta. Vamos a hacer una pausa, estamos de vuelta. Les preguntaba yo por el reencantamiento, pero con la descripción que hiciste, finalmente ahí se ve la fórmula del reencantamiento, así que como que quedó contestada esa pregunta. Pausa y volvemos. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Bueno, ya estamos de vuelta. Tú quedaste con algo en el tintero, no te voy a preguntar nada, dime lo que querías decir. No, que efectivamente una de las virtudes o atribuciones que tiene el Papa es que, aparte de todas las virtudes que ya conocemos de él, es un hombre que cuando toma decisiones la sigue hasta el final. En ese sentido tiene como esa como certeza de la persona que ve con claridad. ¿En qué lo viste, por ejemplo? Por ejemplo, en el nombramiento de Barros, y que a mí me llama la atención. ¿Por qué toma algo que todo el mundo le dijo no lo haga, y lo nombra? O sea, y con eso evidentemente se echó encima a mucha gente. Pero es una característica muy importante de un líder. Tomó una decisión totalmente impopular, políticamente se podría decir incorrecta, y sin embargo la toma. Y así en otros órdenes, por ejemplo la reforma de la curia, también. O sea, ¿qué cosa más impopular que reformar la curia? O sea, y va. Entonces, tiene una en la toma de decisiones, cuando tiene la convicción de algo, no hay quien lo detenga. Entonces, y eso es muy interesante en las transformaciones que puede y que está operando en la Iglesia, porque en definitiva, si el Papa estuviese como transando, negociando, cada vez que va a tomar una decisión, estaría ahí estacionado. Estamos fritos. ¿Cristian? Sí, no, yo creo que, fíjate, tú mencionabas en delante el tema del reencantamiento, ¿no? Uh-huh. Y cómo... y yo creo que, y lo voy a expresar con una imagen, yo creo que hay un contraste entre, y aquí salgámonos también de la situación en Chile, yo creo que en general, a nivel de lo que sucede en la Iglesia Católica en distintos países de América Latina, lo que pasa es que las jerarquías de la Iglesia siguen siendo jerarquías, y resulta que este Papa no actúa como jerarquía. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que cuando la jerarquía actúa como jerarquía, actúa como los sacerdotes del templo, ¿no? Que están preocupados del rito en Jerusalén, en el centro del poder, ¿no? Y son muy religiosos y están muy preocupados del rito, y está bien, y quieren estar cerca de Dios, etcétera. Pero ¿dónde está Jesús? Y ahí yo creo que más bien este Papa toma ese elemento. Jesús está recorriendo las calles polvorientas con sandalias, conversando con la gente, sanando enfermos, diciéndole a la gente que hay que preocuparse unos por otros,
que hay que ser solidario, ¿no? Que hay que levantar al caído, y eso es lo que de alguna manera estaba reflejando este Papa. Entonces es un contraste muy grande, porque el Papa ha roto los esquemas, ¿no? Al punto que se dice, ¿no es cierto?, que están desesperados en el Vaticano, porque incluso los esquemas de protocolo, digamos, ¿eh? Y ahora lo vimos también en el viaje a Cuba, en el viaje a Estados Unidos. Entonces es un Papa rompeesquema que presenta una nueva dimensión, una nueva imagen que es entusiasmadora, que es reencantadora. Juanita, ya para terminar, después les doy los 30 segundos respectivos. ¿Ves tú cambios en el corto plazo en la jerarquía chilena, en la jerarquía de la curia del Vaticano? Fíjate que creo que los cambios en la curia probablemente sean antes que los que vamos a tener dentro de la jerarquía de la Iglesia chilena. Y lo digo porque las conferencias episcopales que se estructuran a medida que se van nombrando nuevos obispos, hoy día ya está más o menos armada, y quedó armada de acuerdo a los nombramientos de Ratzinger y de Juan Pablo II, y tiene la estructura y las características que tiene, y ellos van a tener que cumplir la edad que corresponde. Por lo tanto, van a pasar varios años antes de que tengamos en la Iglesia Católica chilena algún cambio un poco más profundo. Por lo tanto, yo creo que la curia, que ese sí es un resorte donde el Papa puede meter mano y puede hacer los cambios que estime conveniente, es probable que se produzca antes, lo que no deja de ser un problema, porque vamos a tener una conferencia episcopal con menos sintonía aún que la que pueda tener hoy día esta conferencia episcopal con lo que es el estilo y con lo que son las posturas del Papa. Alejandro, la cámara 3 es toda tuya, 30 segundos, di lo que quieras, aquí tienes libertad de expresión. Muchas gracias. Bueno, evidentemente que esta crisis que vive la Iglesia en el mundo y en Chile es un desafío, y vemos con mucha esperanza las posibilidades que tenemos de efectivamente salir airosos de esta crisis. El Papa es una luz muy importante en el camino. La jerarquía chilena tiene brotes verdes muy potentes que quizás hoy día no se visualizan, no aparecen en la prensa, pero están aquí hoy día entre nosotros, y evidentemente son síntomas de un cambio epocal y que Chile necesita precisamente para no perder su origen, qué es lo que somos y hacia dónde queremos llegar. Cristian, ahí tienes la cámara 2. ¿Ah? La cámara 3 me dicen ahora. La cámara 3. Muy bien. Toda suya, tiene 30 segundos, no se me pase. Bueno, yo quiero decir primero que es muy difícil mirar y analizar la Iglesia como un todo, como un bulto, digamos, ¿no? Hay situaciones con la jerarquía, hay situaciones con el pueblo de Dios. La Iglesia, como se ha dicho muchas veces, es santa y pecadora, digamos. Entonces tampoco se trata de condenar o de alabar. Mirando el claroscuro, uno percibe una luz de esperanza, por así decirlo, en todo lo que hacen una inmensa cantidad de sacerdotes, de comunidades, y sobre todo en lo que está haciendo hoy día el Papa Francisco, con un mensaje renovado, con una actitud de peregrino, de pastor, donde privilegia a los pobres, privilegia temas que son vitales para la humanidad y que son también fundamentales desde el punto de vista de lo que la gente espera de la Iglesia, que es el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo en un mundo actual, en un mundo real, con una plena sintonía con la gente. Juanita, este espacio es el que más le gusta. Libertad de expresión, cámara 2, todo suyo. Yo no soy quien para hacer un llamado, y mucho menos, ¿no es cierto?, a quienes son jerarcas dentro de la Iglesia Católica, pero sí me gustaría aprovechar estos 30 segundos para solicitar humildemente un poco menos de soberbia. Por Dios, que con un poquito más de humildad de nuestros obispos y de nuestros arzobispos, no solo le harían un gran bien a la Iglesia Católica chilena, le harían un gran bien a nuestro país. Nuestro país hoy día, con una crisis política, con crisis de instituciones, falta de credibilidad, requieren a lo mejor una voz esperanzadora de una jerarquía católica que debería darle al menos un poquito más de cariño, de humildad y menos soberbia.
Señores panelistas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Quisimos abordar este tema de la mayor cantidad de puntos de vista posible. Creemos haber hecho un aporte con esta conversación, así que muchas gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo fin de semana con otra discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central.